buenas noches. Bueno, vamos a estar utilizando esta... No, esta es la traducción. Esta es la traducción. Y sería buena, quali, noche, yuwak. Aquí hay una pequeña variante en la escritura, también puede ser de esta manera. O también puede ser así. De esta manera sería la escritura, pero hasta donde yo me acomodo, sí, como yo me acomodo, es de esta manera. ¿Por qué? Porque realmente sería yuwak, aquí sería yowak, y de esta manera también sería yowak. O sea, tienen una similitud, ¿sí? De esta manera es como yo la entiendo y por eso se las estoy poniendo de esta manera, ¿no? Entonces todo depende de la variante, la zona, el estado, el país. Hay una extensa variante, pero estamos en la variante de Rafael Delgado, aquí como es aquí en nuestro lindo y bello municipio, ¿no? Si existe algún compañero, algún conocido que pues se sepa de una manera pues más estructurada, de una manera más completa, pues igual y si nos puede compartir sus conocimientos, pues qué chido, ¿no? Qué chido. Yo se los estoy compartiendo porque pues es la manera en la que yo la he percibido y la manera en la que yo he aprendido. Muy bien. Entonces, seguimos. Bueno, buena noche. Ji Yowak. Esa sería la manera para decir buenas noches. Ji Yowak. Aunque aquí en la zona, en nuestra comunidad, listo. Aunque aquí en nuestra comunidad, ahora sí hay un pequeño cambio. Muy bien. Y esta manera de saludarnos para decir buena noche, tengo entendido, esto va a depender mucho del horario en el que se pone el sol, o sea, en el que el sol se está yendo, en el que nos está abandonando para darle paso a la luna. Muy bien. Entonces, 7 p.m. Aunque realmente ahorita creo que está anocheciendo a las 8 de la noche, entonces sería 8 p.m. 8 p.m. Muy bien. Esto va a depender de a qué horas esté oscureciendo. Muy bien. El horario es un ejemplo nada más. Igual hasta las 12 a.m. Porque de ahí nuevamente retrocedemos al siguiente día y volvemos a utilizar jet lag. Muy bien, entonces, buena noche sería Jiyowak. Esa sería la traducción. No, ese sería como se dice. Aquí, referente a la traducción, sería buena es quali, como ya sabemos. Noche es yuwak, sería ¿cuál es yuwak? Si tú vienes a nuestra comunidad y le dices a una persona ¿cuál es yuwak? ¿Cuál es yuwak? Pues no le captan, no sé por qué, pero no le captan. Bueno, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a saludar. ¿Dónde está mi borrador? Perdí mi borrador, este no me sirve. Aquí está mi borrador. Porque ya estamos acostumbrados a saludarnos de esta manera. Si tú le dices Kwali Yuwak, no te va a entender. Si tú le dices Jiyowak, tal vez te llegue a entender. Pero si tú le dices Jiyowak Sin, claro que te va a entender y te va a contestar de la misma manera. Entonces aquí sería sí, ya estaríamos en sintonía con ellos. Muy bien. Entonces sería aquí sí. Jiyowaktin es como normalmente se saluda aquí en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque ya estamos en una hora de noche, una hora de descanso, cuando ya está oscuro. Y pues realmente todos nos interesa el bienestar. Porque existe esa fraternidad ya hacia las personas. Y el respeto y el amor y el querer que tú estés bien. Entonces, por ende, vamos a decirlo de una manera pues más pues más de respeto, ¿no? De una manera diminutiva. Al decir cositas diminutivas es cuando pues todos sabemos, ¿no? Que perrito, que
que Carlitos, no sé, que la manzanita, es porque le agarramos ese cariñito, ¿no? Ese amor, ese querer de esa cosa que estemos viendo, ¿no? En este caso, le agarramos cariño, le agarramos amor, le agarramos ese sentido, ese sentimiento al desearle una bonita noche a esa persona que estemos saludando, y por ende vamos a estar utilizando o utilizamos la palabra o la frase Ji-Yuwakzi, que significa ya es noche, ya es, bueno, referente a la traducción sería ya es nochecita, pero esta es la manera en la que la estaríamos utilizando y en la que las personas de la comunidad, las personas grandes, las personas adultas, las personas mayores, con las cuales uno puede charlar y dialogar de una manera muy bonita, de una manera muy hermosa, pues estaremos utilizando esta frase, Ji-Yuwakzi. Y bueno, con esto terminamos, espero y les haya ayudado un poco. Realmente, como les digo, estoy aprendiendo, les estoy mostrando lo que yo he captado con el paso del tiempo. Existen muchísimas personas que nos enseñan nuestro idioma náhuatl, nuestra lengua náhuatl, ¿sí? Pero esta es la manera en la que, si tú vienes a Rafael Delgado, si tú me vienes a visitar a Rafael Delgado, Veracruz, vamos a estar hablando de esta manera. Muy bien. Sí, existen muchas variantes, claro, pero a veces existe una confusión porque a veces referente al dialecto, referente a los estudios, pues se dice que hablamos aquí en Rafael Delgado el náhuatl del centro de Veracruz. Pues en el centro de Veracruz hay muchas comunidades, hay varios municipios que hablan náhuatl, pero de una manera muy amplia, muy diversificada. El náhuatl es muy amplio, es muy diversificado. Existen muchas palabras que en otros lugares pues significan de una manera diferente. También tiene que ver mucho lo que viene siendo el acento, ¿no? No es lo mismo decir Ji-Yuwakzi, así como yo se lo estoy Yuwakzi. En otras comunidades les van a decir Yuwakzi, Yuwakzi, Yuwakzi. O en otras comunidades será Yuwakzi, 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 Yuwakzi. Ji-Yuwakzi. Si se dan cuenta, es una manera diferente, ¿sí? Yuwakzi, 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 Yuwakzi. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a decir las palabras de esa manera. Si se dan cuenta, tiene un acento. Y la otra sería Ji-Yuwakzi, Ji-Yuwakzi, Ji-Yuwakzi. A eso voy, con la variante de los acentos. Bueno, con esto nos quedamos y esperando que les haya servido de algo. Próximamente estaremos subiendo un poquito más de material, un poquito más de contenido sobre esto. Estamos de vacaciones y por eso ahorita decidimos hacer esto. Es que estamos estudiando también, hemos decidido estudiar y seguir adelante, ¿no? Entonces nos está llevando un poquito de tiempo, pero créanme que es muy bonito. Y buscaré el tiempo para enseñarles un poquito más. Entonces, Timota, Nokniwa, Timukawa, Compa, Jigin Semota, Jigin Semotla, Palos, Jigin Semotla, Palos. Después nos saludamos. Jikin Semotla Powis. Después nos hablamos. Mañana. Adiós.